¿Alguna vez has sentido que la Biblia es el libro sagrado que guía a millones, guarda secretos aún más profundos de lo que imaginamos? Hay pasajes que, aunque escritos y visibles para todos, rara vez son analizados con la atención y la humildad que merecen, no porque estén ocultos, sino porque nos invitan a una reflexión más allá de lo evidente, a un discernimiento espiritual que enriquece nuestra fe. Nuestro propósito hoy es embarcarnos en un viaje de descubrimiento, no para sembrar dudas, sino para fortalecer nuestra comprensión y reverencia por la palabra de Dios. Queremos explorar juntos esos misterios bíblicos que, lejos de ser contradicciones, son invitaciones a profundizar en la sabiduría divina. Como nos recuerda Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy, con el corazón abierto y la mente dispuesta, exploraremos misterios bíblicos reales, con libro, capítulo y versículo. No nos basaremos en opiniones humanas, sino en lo que la Escritura misma nos revela o nos invita a contemplar con asombro. Este es un llamado a la curiosidad santa, a la búsqueda de la verdad que edifica y transforma. Si valora este tipo de contenido bíblico profundo y respetuoso, le invitamos a suscribirse ahora mismo. Acompáñenos en este estudio que promete expandir su perspectiva y acercarlo más al corazón de Dios. Comencemos este fascinante recorrido por la palabra. La Biblia, en su infinita sabiduría, a veces nos sorprende al mencionar otros escritos que no forman parte de su canon actual. Esto no es un error, sino una ventana a la rica tradición literaria y oral de la antigüedad. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la inspiración divina y la preservación de la verdad. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el libro de Josué. En Josué 10:13 leemos: ¿No está escrito esto en el libro de Jasher? Esta referencia surge en el contexto de un milagro extraordinario, donde el sol se detuvo para permitir la victoria de Israel. La mención de este libro sugiere que era una fuente conocida y respetada en la época. Más adelante, en 2 Samuel 1:18, volvemos a encontrar una alusión a este mismo texto. Se nos dice: y dijo que se enseñase a los hijos de Judá el canto del arco. He aquí que está escrito en el libro de Jasher. Aquí el libro de Jasher es citado como la fuente de un lamento poético de David por la muerte de Saúl y Jonatán. Su mención en dos libros tan distintos subraya su relevancia histórica. El misterio que surge es evidente. ¿Qué era exactamente el libro de Jasher? ¿Por qué se menciona con tal autoridad en la Biblia, pero no se conserva dentro de sus páginas sagradas? Esta pregunta ha intrigado a eruditos y creyentes por siglos, generando diversas teorías y reflexiones. Algunos sugieren que el libro de Jasher era una colección de poemas heroicos o cantos nacionales que celebraban los grandes eventos y figuras de la historia de Israel. Su nombre, Jasher, que significa recto o justo, podría indicar que contenía relatos de hombres justos o eventos significativos para la nación. Era quizás un registro histórico poético. La Biblia misma no afirma que todo lo escrito en la antigüedad fue incluido en su canon final. Más bien, nos enseña que lo esencial para nuestra salvación, para la revelación del carácter de Dios y para la guía espiritual de la humanidad, sí fue preselección de los libros canónicos, fue un proceso guiado por el Espíritu Santo, asegurando que tuviéramos todo lo necesario para conocer a Dios. Esto nos muestra una verdad profunda. La Biblia no oculta información de manera maliciosa, sino que selecciona lo esencial para su mensaje central de redención. La existencia de libros mencionados pero no incluidos nos recuerda que la revelación de Dios es vasta, pero su palabra escrita es precisa y suficiente para nuestro camino de fe. El libro de Génesis, el inicio de todo, nos presenta uno de los pasajes más enigmáticos y debatidos de toda la Escritura. En Génesis 6:1-4 leemos un relato que precede directamente al diluvio universal, un evento que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Este pasaje nos confronta con una realidad que desafía nuestra comprensión ordinaria. Dice la Escritura: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas las que quisieron. Este es el punto de partida de un misterio que ha generado innumerables interpretaciones y discusiones teológicas. Aquí aparece una de las figuras más debatidas de toda la Biblia, los Nefilim. El versículo 4 continúa diciendo: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos.
Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra Nefilim se traduce comúnmente como gigantes o caídos. El misterio central de este pasaje es doble. ¿Quiénes eran realmente los hijos de Dios mencionados en este contexto? ¿Y por qué este evento tan peculiar ocurre justo antes del diluvio, sirviendo aparentemente como una de las razones principales para la decisión divina de borrar la humanidad de la faz de la tierra? Estas preguntas nos invitan a una profunda reflexión sobre la naturaleza del mal y la justicia divina. Existen principalmente tres interpretaciones sobre la identidad de los hijos de Dios. La primera, y quizás la más antigua, sugiere que eran ángeles caídos, seres espirituales que se rebelaron contra Dios y se unieron con mujeres humanas, dando origen a una descendencia híbrida y corrupta. Esta visión se apoya en textos apócrifos como el libro de Enoc y en algunas tradiciones judías antiguas. La segunda interpretación propone que los hijos de Dios eran los descendientes piadosos de Set, el tercer hijo de Adán, quienes se mezclaron con las hijas de los hombres, es decir, las descendientes impías de Caín. Esta unión habría llevado a una corrupción generalizada de la línea piadosa, diluyendo la fe y extendiendo el pecado por toda la tierra. Esta es una interpretación común en el cristianismo. Una tercera perspectiva sugiere que los hijos de Dios eran reyes o gobernantes poderosos y tiránicos que abusaron de su autoridad, tomando mujeres a su antojo y estableciendo dinastías que oprimían a la gente. Sus descendientes, los Nefilim, serían entonces hombres de gran poder y violencia, no necesariamente de tamaño físico extraordinario, sino de gran influencia y maldad. Independientemente de la interpretación específica, la Biblia deja claro que Abel Ento, sea cual sea su naturaleza exacta, contribuyó a la extrema maldad que prevalecía en la tierra, llevando a Dios a un arrepentimiento y a la decisión de un reinicio de la humanidad a través del diluvio. Esto no busca alimentar el morbo o la especulación sin fundamento. Más bien, este pasaje nos muestra la seriedad del pecado y la corrupción humana, y cómo ésta puede alcanzar niveles que demandan una intervención divina radical. Nos recuerda que la santidad de Dios no tolera la maldad sin límites y que su justicia es una parte intrínseca de su carácter. Es un llamado a la pureza y a la separación del mal, un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias profundas. Uno de los pasajes más desconcertantes para muchos creyentes se encuentra también en el libro de Génesis, justo después de la descripción de la corrupción de la humanidad. En Génesis 6:6, leemos una declaración que parece contradecir la naturaleza inmutable y perfecta de Dios. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esta afirmación plantea una gran pregunta. ¿Cómo puede Dios, siendo omnisciente, perfecto e inmutable, arrepentirse? Si Dios lo sabe todo desde el principio y no comete errores, ¿cómo es posible que experimente un cambio de parecer o un pesar por sus propias creaciones? Esta es una cuestión teológica profunda que requiere una cuidadosa consideración y un entendimiento respetuoso de la Escritura. La clave para comprender este pasaje radica en la forma en que la Biblia nos habla de Dios. La Escritura utiliza con frecuencia un lenguaje antropomórfico, es decir, atribuye a Dios características y emociones humanas para que podamos entenderlo mejor. Dios, en su esencia, es incomprensible para nuestra mente finita, por lo que se revela a nosotros en términos que podemos asimilar. El arrepentimiento de Dios aquí no debe interpretarse como un reconocimiento de error o un cambio de plan divino. Más bien, es una expresión de su profundo dolor y tristeza ante la depravación y la maldad que había alcanzado la humanidad. Es una manifestación de su corazón quebrantado por la desobediencia y la corrupción de sus criaturas, a quienes había creado con amor y propósito. Este arrepentimiento es, en esencia, una expresión de dolor divino, no de imperfección. La Biblia nos enseña que Dios es inmutable en su carácter y sus propósitos. Malaquías 3:6, Santiago 1:17. Él no cambia de opinión como lo hacemos los humanos, impulsados por la ignorancia o la inconstancia. Su arrepentimiento es una respuesta justa y emocional a la elección libre del hombre de apartarse de él. Esto nos revela verdades fundamentales sobre el carácter de Dios. Primero, nos muestra que Dios no es un ser distante e indiferente. Él se involucra profundamente con su creación y siente las consecuencias de nuestras acciones. Su corazón se duele por el pecado y la destrucción que éste causa, lo cual es un testimonio de su amor y su justicia. Segundo, nos enseña que Dios siente.
Aunque sus emociones son divinas y perfectas, la Biblia nos las presenta de una manera que podemos relacionar con nuestras propias experiencias de dolor y pesar. Esto nos permite conectar con Él a un nivel más íntimo, sabiendo que Él comprende nuestras luchas y se entristece por nuestro sufrimiento y por nuestro pecado. Finalmente, este pasaje subraya la seriedad del pecado. El hecho de que la maldad humana pudiera arrepentir a Dios de haber creado al hombre, hasta el punto de decidir el diluvio, nos muestra la magnitud de la ofensa contra su santidad. Es un recordatorio solemne de que nuestras elecciones tienen un impacto profundo, no solo en nosotros y en los demás, sino también en el corazón de nuestro Creador. En el corazón de la fe judía y cristiana se encuentra la revelación del nombre de Dios, un nombre tan sagrado y poderoso que, para muchos, se convirtió en el nombre que no debe pronunciarse. Este misterio nos lleva al encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente, un momento pivotal en la historia de la salvación. Cuando Moisés preguntó a Dios por su nombre para poder presentarse ante los israelitas, Dios le respondió con una declaración profunda y trascendente en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Esta frase en hebreo es la raíz del nombre personal de Dios, YHWH, conocido como el Tetragramatón. Es un nombre que encapsula la autoexistencia, la eternidad y la soberanía de Dios. El misterio que rodea a YHWH es fascinante. ¿Por qué, a lo largo de los siglos, el pueblo judío dejó de pronunciar este nombre sagrado? ¿Por qué se optó por usar títulos sustitutos como Adonai, Señor, o Hashem, el nombre en su lugar? Esta práctica, que se extendió también a la traducción de la Biblia, donde IH o H es a menudo reemplazado por Señor en mayúsculas, tiene raíces profundas en la reverencia. La razón principal detrás de esta abstención no era el miedo supersticioso, sino una profunda y abrumadora reverencia por la santidad de Dios. El tercer mandamiento prohíbe tomar el nombre de Dios en vano, Éxodo 27. Con el tiempo, para evitar cualquier posibilidad de profanar el nombre sagrado, los judíos desarrollaron la costumbre de no pronunciarlo en absoluto, excepto en contextos muy específicos y sagrados, como el templo. Esta práctica se intensificó después del exilio babilónico y se consolidó en los siglos previos a la era cristiana. La idea era que el nombre de Dios era tan santo, tan lleno de poder y significado, que cualquier uso casual o irreverente sería una ofensa grave. Por lo tanto, se optó por la precaución extrema, sustituyendo IHWH por Adonai, Señor, al leer las Escrituras en voz alta. El nombre IHWH, Yo soy el que soy, representa la existencia eterna, inmutable y autosuficiente de Dios. No es una simple etiqueta, sino una revelación de su esencia. Significa que Él es el que siempre ha sido, el que es y el que será. Es el Dios que está presente, activo y fiel a sus promesas. Pronunciar este nombre era invocar su presencia y su poder. La Biblia, a través de esta práctica, nos enseña una lección invaluable sobre el respeto profundo y la reverencia hacia lo divino. No se trata de una superstición vacía, sino de una actitud de humildad y asombro ante la majestad de Dios. Nos invita a considerar la santidad de su nombre y a usarlo con el debido honor y respeto en nuestras oraciones y alabanzas. Este misterio nos recuerda que Dios no es un concepto abstracto o una fuerza impersonal. Él es un ser personal que se ha revelado a sí mismo, incluso a través de su nombre. La reverencia por su nombre nos ayuda a mantener una perspectiva adecuada de quién es Él y quiénes somos nosotros en su presencia. Es un llamado a la adoración sincera y a la consideración cuidadosa de cada palabra que pronunciamos en su presencia. Jesús, el maestro por excelencia, a menudo enseñaba a las multitudes utilizando parábolas, historias sencillas con significados profundos. Sin embargo, no todos sus oyentes comprendían el mensaje oculto en estas narraciones. Esto nos lleva a uno de los misterios más intrigantes de su ministerio, revelado en Mateo 13, 10-11. Los discípulos, perplejos por la forma de enseñanza de Jesús, le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? La respuesta de Jesús es directa y para algunos sorprendente. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esta declaración nos confronta con la idea de que la verdad espiritual no es accesible para todos de la misma manera. ¿El misterio qué es? ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas de una manera que parecía ocultar la verdad a algunos mientras la revelaba a otros? ¿Acaso Dios desea que algunos no entiendan su mensaje?
Esta pregunta ha sido objeto de mucha reflexión teológica y nos invita a examinar la naturaleza de la revelación divina y la disposición del corazón humano. La respuesta bíblica a este misterio es profunda y multifacética. Jesús mismo citó al profeta Isaías 6, 9, 10, para explicar su método, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esto nos enseña que no todos escuchan para entender, ni todos ven para percibir la verdad espiritual. Las parábolas de Jesús servían como un filtro. Para aquellos con un corazón abierto y una genuina búsqueda de Dios, las parábolas eran una invitación a la reflexión y a la profundización. Eran como semillas que, al ser regadas por el Espíritu Santo, germinaban en entendimiento y fe. Sin embargo, para aquellos con un corazón endurecido, prejuiciosos o simplemente indiferentes, Jesús quisiera ocultarles la verdad por capricho, sino que su propia falta de disposición les impedía recibirla. La verdad no se revela por inteligencia académica, sino por la disposición del corazón y la humildad para recibirla. La frase recurrente de Jesús, "El que tenga oídos para oír, oiga", es una invitación y un desafío. Es una invitación a escuchar con atención, no solo con los oídos físicos, sino con el oído del espíritu, con un corazón receptivo. Y es un desafío a examinar nuestra propia disposición. ¿Estamos realmente abiertos a la verdad de Dios o nuestros prejuicios y deseos nos impiden verla? Este misterio nos recuerda que la revelación de Dios es un don y que la comprensión espiritual no es automática. Requiere una búsqueda sincera, una humildad para reconocer nuestra necesidad y una dependencia del Espíritu Santo para iluminar nuestra mente y nuestro corazón. La Biblia no se revela por la agudeza intelectual, sino por la disposición del corazón a someterse a la voluntad de Dios. Nos invita a cultivar un corazón sensible a la voz de Dios, a orar por discernimiento y a acercarnos a su palabra con una actitud de aprendizaje y obediencia. Solo así podremos desvelar los misterios del reino de los cielos que Él desea revelarnos. Hemos recorrido juntos un camino fascinante, explorando algunos de los misterios más profundos y enigmáticos de la Biblia. La vida misma es profunda, y la Biblia, como el manual de vida divina, refleja esa complejidad y esa riqueza. Estos misterios no existen para asustarnos o para sembrar dudas, sino para despertar nuestra conciencia espiritual. Nos recuerdan que hay dimensiones de la verdad divina que trascienden nuestra comprensión humana y que la humildad es esencial en nuestro caminar de fe. Nos invitan a confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando no comprendemos completamente sus caminos. Como nos enseña Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay verdades que Dios ha elegido mantener en su sabiduría y hay verdades que nos ha revelado generosamente para nuestra guía y salvación. Nuestro llamado es a abrazar ambas con reverencia. Este viaje nos ha mostrado que la Biblia es un tesoro que merece ser explorado con diligencia, con un corazón dispuesto y con la guía del Espíritu Santo. Cada misterio, cada pasaje desafiante es una oportunidad para crecer en nuestro conocimiento de Dios y en nuestra relación con Él. La búsqueda de la verdad es un camino continuo y la Biblia es nuestra brújula infalible. Si este contenido le ha ayudado a comprender mejor la Biblia, a profundizar su fe y a despertar su curiosidad espiritual, le pedimos humildemente que nos lo haga saber. Dé un me gusta a este video para que podamos saber que este tipo de estudio bíblico profundo es valioso para usted y para que más. Déjenos un comentario abajo compartiendo qué pasaje bíblico siempre le ha generado dudas o qué misterio le gustaría que exploráramos en el futuro. Su participación enriquece nuestra comunidad. Y lo más importante, suscríbase a nuestro canal para seguir explorando los misterios reales de la Biblia con nosotros. Active la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos estudios. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desvelando las maravillas de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga abundantemente en su caminar de fe.